Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y yo te invito a que te mantengas con nosotros. Hoy en nuestro tema En Perspectiva estaremos hablando acerca de las acusaciones de pedofilia a representantes de la Iglesia. En Batallas por la Equidad, Edwin Rodríguez demuestra que el patriarcado también afecta a los hombres. Y en Cultura con Género, el arte es una herramienta para luchar por la justicia. Una mujer venezolana escapa del apartamento en el que se encontraba raptada desde hace 3 décadas. La víctima, identificada como Morela, estuvo sometida a esclavitud sexual, agresiones físicas, desnutrición y amenazas de muerte durante 31 años, a manos de Matías Salazar, conocido como el Gordo Matías, quien la mantuvo privada de libertad en el conjunto residencial Los Mangos en el estado Aragua. Luego de que Morela lograra escaparse y denunciar, el revuelo que causó la noticia en prensa y redes sociales permitió que se descubriera que ella no era la única víctima. Matías Salazar mantenía en cautiverio a 3 mujeres más, entre ellas su esposa, quien se encontraba secuestrada desde hace 32 años y custodiada por la madre del agresor. Se sabe de 2 mujeres más que fueron raptadas por él mismo, una de 23 años y la hija de esta, quien nació y creció en cautiverio desde hace 20 años. Por su parte, el abogado del agresor alega que todo forma parte de una campaña de desprestigio en contra del acusado y que en Venezuela no es ilegal tener 3 mujeres. Y el fiscal general Tarek William Saab prometió que se aplicará la máxima justicia en el caso. En España, la mutilación genital femenina está penada con entre 6 y 12 años de cárcel y de inhabilitación de la patria potestad en el caso de menores, insuficiente para las asociaciones que luchan contra ella. Si pensamos que con la ley y con prohibirlo basta, pues nos equivocamos. Necesitamos hacer un trabajo de sensibilización y de educación en género para que las personas no quieran mutilar. Es uno de los objetivos de la recién creada Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina y otras violencias machistas. Son 19 entidades profesionales y activistas que unen sus fuerzas para avanzar en la erradicación de esta práctica. Entenderlo no como una violencia de género más, porque al final la violencia de género es el hombre que ejerce su poder, autoridad hacia la mujer. Esto se hace debido al sistema patriarcal, pero es la mujer quien practica mutilación hacia su hija, sobrina o nieta. La víctima se vuelve victimaria, ¿no? Entonces, pero lo hace por amor, lo hace para darle una oportunidad a su hija. Entonces, si no entendemos la diferencia, pues no podemos abarcar y solucionar el problema. Este acto en Madrid ha sido el pistoletazo de salida para la red. Sin embargo, la semana ha estado cargada de eventos de sensibilización. En ellos se ha dado la palabra a mujeres que han sufrido la ablación y han decidido dedicar su vida a luchar contra ella. Hasta el día de hoy no he podido sacarlo de mi sistema, de mi cabeza, no he podido olvidarlo. De hecho, por eso estoy en esa lucha, porque es parte de lo que soy. Según las asociaciones, en España 18.000 niñas procedentes de países donde se realiza esta práctica corren el riesgo de ser mutiladas. Sin embargo, desde Safe a Girl, Safe a Generation piden revisar esta cifra. Niñas y niños españoles, ya no estamos hablando de inmigración, españoles que han nacido aquí, han criado aquí y necesitan tener ese tipo de información. Esa atención, dicen las asociaciones, debe llegar desde el sistema de salud pública, que se encuentra cotidianamente con supervivientes de la ablación. Hay mucha negación, no voy a poder, yo no tengo derecho, me lo han negado, me han cortado por algo. Entonces, bueno, tienes que ampliar y decir, bueno, te quitaron una parte, pero igual que una persona que no oye de un oído puede oír perfectamente un concierto, te falta un trozo de clítoris, pero puedes tener una sexualidad plena si quieres. Gracias a su experiencia, los profesionales especializados insisten. Se tiene que formar en visión de género en la universidad, se tiene que formar a los profesionales y se tiene que sensibilizar para que entiendan que esto forma parte de su día a día. Y en esta lucha, dicen, es clave la implicación de las administraciones públicas. Edu Marín y Adriana Cardoso, Telesur, Madrid. Veamos algunos datos que nos ilustran sobre los delitos de pederastia dentro de la Iglesia. El número de denuncias por abuso sexual en los últimos años arroja cifras lamentables. En 2018, en Chile, 80 sacerdotes fueron acusados de violación.
En 2011, por lo menos 167 casos de abuso se han contabilizado en este país, pero 11 fueron cerrados por traslado o fallecimiento del cura agresor. En Pensilvania, más de 300 religiosos están involucrados en abuso sexual a más de 1.000 menores. Investigaciones revelan que desde 1963 el Vaticano conocía de estos casos y se mostró tolerante al respecto, haciendo caso omiso. Y en Irlanda, en 2019, se destapó la mayor cifra de ese país, 80 años de abuso sexual a 25.000 menores. En Ecuador, los sacerdotes no son sentenciados por violación. El castigo de la Iglesia fue la suspensión de sus responsabilidades espirituales. En Francia, los arzobispos involucrados en casos de pedofilia tienen tratos diferenciados, mientras que en Australia, el 7% de los curas entre 1950 y 2010 está implicado en abuso sexual. Pero la Conferencia Episcopal Australiana dice que mantendrá el secreto de confesión en casos de pederastia. Hoy en nuestro segmento del lenguaje queremos mostrarte la diferencia entre pecado y delito cuando de abuso sexual se trata. Aunque la Iglesia Católica insiste en tratar los casos de abuso sexual como acciones relacionadas con la vida espiritual del agresor, el abuso sexual es un delito que se circunscribe en las leyes civiles de cualquier país. Por ello, la importancia de diferenciar que la palabra pecado está relacionada con la transgresión de la voluntad de Dios, lo que en la teología moral se considera un acto malo, ejercido por uno de los integrantes de la feligresía, mientras que un delito es una acción que violenta las leyes jurídicas de los países y que, de ser demostrada la culpabilidad del involucrado, es sometido a una sanción penal. Hoy en Perspectiva queremos abordar un tema difícil, como son los casos de pedofilia en el seno de la Iglesia. Veamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Se nos ha dicho desde la niñez que la Iglesia es el sitio sagrado en el que las almas de los hombres y mujeres alcanzan la calma. El lugar donde Dios está más cerca de nosotros. Sin embargo, nunca se nos enseña que este espacio es también un lugar en el que los voceros de Dios cometen delitos bajo el amparo de sus autoridades e incluso de los gobiernos. Porque no se quería hacer contacto con que había sido abusada. ¿Abusada sexualmente? Con un cura que venía a mi familia hasta esa edad, hasta los 21. Y siempre me sentía culpable de no entender por qué no lo quería, porque cuando él venía a comer yo me quería ir. Si él me abrazaba o me saludaba me generaba asco, pero no sabía por qué. Pensaba que era yo la que estaba mal. Y es muy complicado entenderlo, aceptarlo, quitarte de culpas y sobre todo hablarlo, ¿no? Y después, claro, enfrentar a todo el mecanismo institucional que la Iglesia por años ha mantenido, ¿no? para que estos casos pues no salgan a la luz, no sean juzgados, no haya reparaciones, no haya disculpas. Afortunadamente fue gracias a mi psicoanalista. Yo entré a psicoanálisis alrededor de los 20 años porque ya tenía muchos problemas de adicciones, de problemas con otras personas y demás. Logro ahí como acomodar todo este pasado oscuro que tenía y me doy cuenta que tenía la responsabilidad de denunciar. Oggi siamo davanti a una manifestazione del male, sfacciata, aggressiva e distruttiva. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini. Il consacrato scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza
si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di Satana. Este es el problema con la Iglesia. Querían controlar desde adentro el secreto y la reserva del Papa a través de los obispos y las autoridades. Las autoridades locales como intentan proteger a los abusadores. Protección a los abusadores significa no decir a las autoridades, no decir a los padres, no decir solo sabemos lo que sucedió dentro y nosotros, el Vaticano, hacemos lo que queremos con cada caso. Los agresores sexuales o pederastas son personas que abusan de su poder o de su jerarquía para someter sexualmente a alguien a quien pueden dominar. En el caso de la Iglesia, la constante es que los agresores sexuales aprovechen el cargo que les da la Iglesia para someter a sus víctimas, valiéndose de la fe. Nos tardamos casi 11 años en lograr la sentencia de ese sacerdote, justamente por todas las complicidades, por toda la obstrucción de parte de la Iglesia y también por toda la presión de algunos miembros de la Iglesia hacia las autoridades civiles para empantanar todo el caso. En muchos casos se ha querido relacionar la pederastia con la homosexualidad. Sin embargo, esta afirmación queda devastada cuando se demuestra que la mayoría de los agresores son personas heterosexuales. Además, estudios como el del Instituto de Psiquiatría de Clark en Canadá dan como resultado que la pedofilia no está relacionada con la orientación sexual del individuo. Los sacerdotes o integrantes de la Iglesia Católica han gozado históricamente de un tipo de inmunidad religiosa cuando son señalados como agresores sexuales o abusadores. Ellos tienen una ventaja ante sus víctimas y es que las instituciones invisibilizan sus delitos y en ocasiones les protegen a través de medidas como el derecho canónico, que establece como castigo para los agresores una vida de oración o la prohibición de seguir ejerciendo su profesión religiosa. Hasta allí llega el clero para castigar a pederastas. Il Papa diceva che ha passato la nostra lettera alla CEI. Siamo ancora in attesa di risposta. La commissione nominata dal Vaticano ha indagato sui fatti del Provero nel 2010. Nel 2012 il Vaticano ha ammesso gli abusi, però da allora non abbiamo più saputo niente. I preti hanno ricevuto sanzioni molto lievi e degli altri non si è più saputo niente. Abbiamo chiesto più volte che rinunciassero alla prescrizione e subissero un giusto processo, ma ciò non è avvenuto. La Iglesia Católica tiene una vasta experiencia en guardar como secreto de confesión los casos de abuso sexual. Su poderosa estructura institucional cuenta con un país propio, un gobierno propio y un presupuesto propio. Esto le permite resguardar a los agresores. Por ello, la mayoría de los testimonios de víctimas del clero son invisibilizados. Estos delitos son informados al Papa como máxima autorità di questa istituzione. Era stato informato perché le vittime già nel 2013 nel 2014 hanno scritto la lettera al Vaticano e non avendo ricevuto risposta in tutti questi anni abbiamo deciso di andare a Roma e consegnare personalmente la lettera al Papa. Ha chiesto perdono per quello che è successo e ha detto di pregare per lui e basta. Los archivos que hubieran podido documentar estos actos terribles e indicar el nombre de los responsables fueron destruidos o incluso no se llegaron a crear. En lugar de castigar a los culpables, fueron las víctimas las reprendidas y silenciadas. Aunque esta realidad se repitió de manera silenciosa durante siglos, en la actualidad las denuncias se multiplican en Ecuador, Francia, Estados Unidos, Chile, Venezuela, Costa Rica, Pensilvania, país donde más de 300 religiosos están involucrados en abuso sexual contra más de 1000 menores, y en Irlanda, donde en 2009 salió a la luz 80 años de abuso sexual contra más de 25.000 niños. El primer ministro irlandés de este país le recordó al Papa durante su visita que las heridas siguen abiertas y que aún queda mucho por hacer para otorgar justicia a las víctimas. Non posso che riconoscere il grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi su minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli. Il fallimento delle autorità ecclesiastiche, vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri nell'affrontare adeguatamente questi crimini repugnanti ha giustamente suscitato indignazione
rimane causa di sofferenza e di vergogna per la comunità cattolica. In place of Christian charity, forgiveness and compassion, far too often there was judgment, severity and cruelty, in particular towards women and children and those on the margins. Magdalene laundries, mother and baby homes, industrial schools, illegal adoptions and clerical child abuse are stains on our state, our society and also the church. Aunque la depredación sexual por parte de sacerdotes eferveció en la gestión del Papa Francisco, quien ha manifestado su rechazo, este descubrimiento no es nuevo. Ante el devastador panorama de abusos en la Iglesia, el Papa pide perdón a las víctimas y misericordia para los acusados de abuso sexual. Corresponde a la Iglesia no tolerar ni un solo caso de abuso sexual y a la justicia condenarlo como se debe. Tiempo para una segunda pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero. En Cultura con Género disfrutaremos de El Libro de Tere, un material para prevenir el abuso sexual en niños y niñas. Eso es estar 20 días sin ganarse un solo peso. Gran revuelo ha causado en el país deportivo un video que comenzó a circular por las redes sociales donde jugadoras que integraban la selección colombiana femenina de fútbol hacen importantes revelaciones en relación al trato indigno que recibían tanto laboral como social. Melissa Ortiz e Isabel Echeverry decidieron no callar más esta situación y patear fuerte a la indiferencia. Uno de los problemas es la falta de apoyo económico. Cuando antes nos pagaban 60.000 pesos al día, el año pasado nos quitaron todo. Todo. Eso es estar en un hotel 20 días. Sí, nos daban donde dormir, comer, con qué vestirnos. Pero eso es estar 20 días sin ganarse un solo peso. Sin tener plata para pagar las cuentas, para pagar renta, para pagar lo que sea. Y es que el fútbol femenino, si bien ha crecido en los últimos años en Colombia, inclusive con destacadas participaciones a nivel selección, aún no toma la relevancia que debe tener este deporte de masas, ya que no redunda en los beneficios económicos que sí tiene el masculino. Recientemente, un directivo del fútbol colombiano descalificó los logros obtenidos por un equipo femenino en la Copa Libertadores. El tema del fútbol femenino, eso anda mal. Eso no va a nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas, aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más tragos que los hombres, para que vean, y problemas, pregúntenle a los del Huila cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta plata al equipo. Entonces eso no es, y fuera de eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. A este panorama se suman las denuncias de carácter penal que una integrante del equipo femenino de fútbol sub-17 hizo ante la Fiscalía colombiana por acoso sexual durante el desarrollo del Suramericano en Uruguay el año pasado. Situaciones que presuntamente se habían presentado mucho antes, pero que por temor no se denunciaban. Dos ya se atrevieron a hacer las denuncias y a partir de esas denuncias ha venido un caudal y a descubrirse que evidentemente las quejas, los acosos, los abusos, pues sí estaban al orden del día y evidentemente las niñas, las mujeres colombianas, las futbolistas colombianas habían sido violentadas en sus derechos. Inclusive, desde los medios de comunicación, algunos representantes llamaron la atención ya que no se profundizó con el rigor periodístico del caso frente a las primeras denuncias. Es más, creo culpa nuestra de los medios, que tenemos que hacer un mea culpa porque hay muchas cosas que ellas han hablado y no les hemos parado bolas, no las hemos atendido, no hemos hecho el seguimiento del rigor periodístico que debería ser, pero son temas que vienen hace rato, no es algo de hoy, no es algo que apenas sucedió esta semana porque volvieron a hablar. Es algo que ya venía y que no le hemos dado importancia. ¿Qué está pasando? Yo creo que todo lo que se ha dicho es verdad que ha pasado. Por el momento, la Federación Colombiana de Fútbol, a través de su vicepresidente, aseguró que van a actuar y hacer las investigaciones pertinentes. Además, se espera el desarrollo en cuanto a la querella que hace curso en la Fiscalía colombiana.
En Cultura con Género hoy hablaremos del trabajo de Edwin Rodríguez, o lo que es lo mismo, Mina Libertad. El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo, nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net, así como nuestro canal de YouTube Con Género Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Con Género. Pound, diggy, pound, diggy, diggy, pound, diggy, pound, diggy, pound, diggy, diggy, pound, 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 diggy, pound, diggy, diggy, pound.